Esta es la segunda vez, entonces el resto del mes yo no voy a predicar. ¿Ya? Pero vamos a tomar un libro del Antiguo Testamento. He estado leyendo este pasaje. No es un sermón. Más bien quiero ir reflexionando junto con ustedes acerca de este capítulo 26 del libro de Génesis. Vamos a ver algunas cosas, algunos detalles. En algún momento tendremos el tiempo para profundizar enseñanzas que brotan, que surgen, que emanan de este interesante pasaje, capítulo 26 del libro de Génesis. Y lo que vamos a hacer más bien va a ser ir comentando lo que aparece aquí. Hay cosas que llaman y saltan a la vista y poder comentar sobre ellas. Por cierto, no voy a dar lectura al pasaje, sino que vamos a ir avanzando poco a poco y hasta llegar al final del capítulo. Espero que ustedes estén bien dispuestos y ser breve a la vez, ¿ya? Para pensar, y ahí lo voy a poner para mirarlo de repente, porque el de allá de repente me distrae desde acá, ¿ya? Dice versos 1, 2 y 3. Hasta ahí voy a detenerme. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y sigo con el 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. De esta porción que hemos leído surgen algunas cosas que deben llamar nuestra atención. La primera cosa que podemos señalar es la presencia del hambre. La presencia del hambre. El hambre se había presentado, este es un flagelo que ha azotado de tiempo en tiempo a la humanidad y en ciertos lugares se ha hecho más evidente, más cruel y por cierto más irresistible. De manera que muchos han sucumbido ante la falta o la carencia del alimento. Gracias a Dios, porque tú y yo hemos sido saciados en tiempos de dificultades. En tiempos difíciles, Dios se ha manifestado para socorrernos, como lo hizo con Isaac
y su esposa, y sin lugar también su descendencia, sus hijos. ¿Ya? Ellos no estaban solos. Era la segunda ocasión. La primera hambre se manifiesta en los días de Abraham. Luego viene esta hambre en los días de Isaac. E Isaac, dice el texto, que va hacia Abimelech, rey de los filisteos. La historia se repite porque Abraham también en tiempos de hambre, él fue a donde Abimelech, rey de los filisteos. También descendió allá. No puedo precisar si era Abimelech padre el que está aquí o Abimelech hijo. Por el espacio del periodo de tiempo, sin lugar a dudas, era posiblemente hijo de Abimelech. Como los padres, a veces tenemos la costumbre, no sé si buena o mala, de ponerle al hijo mayor el mismo nombre. Pareciera que eso viene ya de mucho tiempo. Y hay aquí algo interesante. Y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Hay aquí algo interesante para anotar. La razón de la manifestación de Dios en forma personal hacia Isaac. Eso nos lleva a entender que había una estrecha relación entre Isaac y Dios. Había comunión. Dios, o más bien Isaac, mantuvo la misma comunión que su padre tuvo con Dios. Eso lo podemos entender fácilmente. Abraham había tenido una vida de compromiso, una vida de una íntima y estrecha relación con Dios. En balde es conocido como el padre de la fe, a quien Dios llegó a llamar mi amigo. ¿Cómo nos gustaría a nosotros escuchar a Dios diciendo, tú eres mi amigo? Entonces, la presencia de Dios ante esta necesidad de la familia de Isaac es interesante notarla. Dios se hace presente y para decirle, no desciendas a Egipto, que encierra este concepto. ¿Qué es Egipto? No era un lugar seguro, no era el lugar más apropiado. Egipto en la Biblia es tipo del mundo. Había mucha corrupción, sin lugar a dudas. Y no era bueno, no era conveniente para la familia de Isaac. Tenía 2 hijos que todavía estaban o andaban con ellos, pero Dios se preocupa del bienestar de ellos. No desciendas a Egipto, más bien habita en la tierra que yo te diré. Aquí Dios dirigiendo la vida de Isaac, como dirigió la vida de Abraham. Eso lo podemos recordar. Dios, cuando tomó a Abraham desde Ur de los Caldeos, de allá lo sacó, hubo un tiempo de detención en Harán,
Pero Dios volvió a recordarle que su proyecto no era que ellos permanecieran en Harán, sino que fueran a la tierra que Él les iba a mostrar, la tierra donde iban a morar en forma constante o permanente. Y quédate en la tierra que yo te diré y habita como forastero en esta tierra. Ahí Dios es específico. ¿Dónde tenía que quedarse Isaac? Era en la tierra de los filisteos. ¿Cuáles eran las razones que Dios tenía para que quedasen allí? Vamos a ir viéndolo, que este lugar era el apropiado, era el adecuado para que esta familia pudiera permanecer allí. Y Dios le dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Había un propósito fundamental. Y este era que Isaac permaneciera en ese lugar, que conociera bien ese lugar, porque ese era el lugar que Dios ya había determinado entregarlo a él y a su descendencia. En el compromiso, basado en el compromiso o el juramento, como dice la palabra, que Dios había hecho a Abraham. Dios había comprometido su palabra con Abraham. Ahora, esa palabra es confirmada aquí con Isaac. Y es interesante, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Lo había dicho Dios ya esto? ¿Verdad? Vamos viendo entonces que Dios había confirmado, está confirmando lo que había dicho Abraham. A Abraham Dios le había dicho que iba a multiplicar su descendencia. Aquí también, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vale decir, no era solo un compromiso que Dios había hecho con Abraham. Bueno, y Abraham ya no estaba presente, por lo tanto el compromiso con Dios ya no corría. No, Dios está ratificando lo que era su promesa, lo que Él había determinado, lo está ratificando con Isaac. Y vuelve a decirle a Isaac que en su descendencia, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Por cierto, promesa que hasta nosotros ha llegado en este tiempo. Nosotros alcanzamos la bendición de Dios a través de la descendencia de estos hombres que Dios escogió para bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó. No solo Abraham escuchaba a Dios, sino que había en Abraham una disposición. A veces nosotros podemos oír, pero otra cosa es la disposición de nuestro corazón. El querer hacer. Y eso es lo que podemos ver aquí. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. Y aquí comienza, y guardó mi precepto, mi mandamiento, lo que yo le he ordenado, lo que yo le dije. Él lo guardó. Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya a Abraham Dios le había entregado cómo él llevar a cabo su vida sin desconocer o sin dejar de lado lo que Dios quería para ellos.
Es importante cómo está nuestro oído en sintonía con nuestro corazón. O a la inversa, cómo está nuestro corazón en sintonía con nuestro oído. ¿Cuánto de lo que nosotros escuchamos estamos dispuestos a acatarlo, a hacerlo? Podemos nosotros identificarnos con Abraham como el padre de nuestra fe. Ese Abraham de quien nosotros podemos extraer un ejemplo digno de poder imitar en cuanto a nuestra fe. Yo quiero ir reflexionando con ustedes. Isaac vio el ejemplo de su padre, lo siguió, lo mantuvo. Dios ratifica su compromiso de bendecir, ratifica su compromiso de entregarle aquella tierra, porque Abraham había sido fiel. En resumen, lo que Dios está queriendo enseñarle a Isaac es que esa fidelidad que tenía Abraham, él la quería ver también en Isaac. Verso 6 en adelante, seguimos. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Parece que aquello también había ocurrido, ¿no? Los hijos aprenden por imitación. Las cosas buenas de papá las imitan. Las cosas malas también. Qué terrible, qué tremendo es esto. ¿Sí? La misma. En capítulos anteriores está dicho, cuando a Abraham le preguntan por su mujer, él dice: es mi hermana. Y en cierta forma sí, porque había un parentesco sanguíneo un tanto lejano, no tan cercano, y como en aquellos tiempos, y ustedes al leer la Biblia van a encontrar este concepto hermano. En el hebreo no tenían conceptos distintos para primo, para sobrino, sino que todos eran hermanos. Y entonces, ¿cómo el temor lleva a Isaac a cometer el mismo error que su padre había cometido? Sara era hermosa también. Abraham también tuvo miedo de que los filisteos lo mataran por causa de Sara. Isaac tiene el mismo temor. Entonces él cae en la misma mentira que su padre. El temor lo lleva a cometer un engaño. La inestabilidad del carácter se simboliza a veces como aguas turbulentas. Isaac, Abraham,
tenían un problema de carácter. Parecía que no eran tan sólidas sus convicciones, tan firmes. Busquen ahí en Génesis 49, 3 y 4, y otro busquen Santiago 1, 6. Y vamos a ver cómo estamos nosotros en nuestra estabilidad, con nuestro carácter. Si alguien lo tiene, por favor, Génesis 49, 3 y 4, póngase en pie con voz sonora, fuerte. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén tenía problemas de carácter y cometió un grave error. Pierde lo más valioso que se podía perder en ese tiempo, la primogenitura. Él, por su impetuosidad, como dije, como aguas turbulentas, cometió un grave error y esto le hace perder, entonces, una de las mayores bendiciones que los hijos esperaban siempre, la primogenitura de los hijos mayores, porque ellos tenían el doble en la herencia. Ellos tenían privilegios que los demás no tenían. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí se nos dice que nosotros tenemos que pedir con fe, no dudando nada, vale decir con convicción. Yo sé que tú, Señor, puedes. ¿Saben ustedes que a Dios le gustan los retos, los desafíos? Si no, lea Malaquías. Probadme. A veces nosotros tenemos temor de querer probar a Dios. Si podemos probarlo, Dios quiere. A Él le encanta que nosotros seamos arrojados y nos atrevamos. Tenemos que atrevernos a tomar decisiones serias, especialmente en lo que se dice relación con nuestra fe, con nuestro Dios. Cuando tenemos que tomar la decisión si vamos o no a seguir al Señor. Así como Josué. Josué era un hombre de carácter. Cuando él vio a los gigantes dijo, más podemos nosotros que ellos. Eso es carácter. Cuando llega a la ancianidad y se detiene con el pueblo y está por entregar el mando, él dice al pueblo, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es carácter. Y a veces nuestra fe tambalea porque alguien no nos saludó, porque alguien dijo alguna cosa que me incomodó. Entonces me retiro, me voy. Nuestra relación con Dios tiene que ser a prueba de fuego. Nada ni nadie, dijo Pablo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Dije que no iba a predicar, pero estoy predicando. Los temores pueden llevar a tomar decisiones erradas y equivocadas. Y después, entonces tenemos que sufrir las consecuencias de esas malas decisiones que nosotros tomamos. Sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aquí hay un hombre que tiene temor de Dios. No era parte del pueblo de Dios, pero sí había en su corazón el temor de Dios. Y mire lo contradictorio. Aquel que es parte de los planes y propósitos de Dios, siendo reconvenido por uno que no estaba dentro de los planes y propósitos de Dios. ¿Cómo tú hiciste esto? A Abraham se le dijo lo mismo, ¿no? La historia de repente se va repitiendo. Fue la misma. Y ahí estuvo a punto de que Abimelec tomara a Sara como mujer para él. Y Dios interviene, y Dios se presenta, y Dios le dice, y pone en aviso a Abimelec, de tal forma que él no llega a realizar los planes que seguramente estaba pensando. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre y a su mujer, de cierto morirá. ¿Qué lleva a Abimelec a tomar una decisión como esta? Si no es el temor que él tenía de Dios. Abimelec no era un conocedor de Dios, pero tenía temor en su corazón. Y por eso él advierte que nadie se acerque a él. Entonces, la historia continúa: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 y le bendijo Jehová. El varón enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando Dios hace que la vida de Isaac se corrija, e Isaac es sensible y obediente a la voz de Dios, Dios le prosperó en gran manera, y se enriqueció hasta despertar la envidia de los filisteos a causa del poderío que él había alcanzado. Ya tenía más riqueza que Abimelec.
Entonces comienza a surgir aquí el temor del otro lado, la envidia, sin duda motivado también por los criados de Abimelech. Entonces comenzaron a intervenir. Y nos sigue diciendo la historia, quiero ir avanzando. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en su día, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Gerar es el lugar de la prosperidad, es el lugar de la bendición que Dios tenía para Isaac. Le pidieron que se marginara, que se fuera, que se distanciara. Entonces Isaac comienza a hacer algo que es importante, y esto tiene aquí una lección para nosotros. Dice el texto: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Me detengo ahí. Pregunta: ¿cómo está el pozo de tu vida? Jesucristo dijo que los que vinieren a Él, de su interior correrían ríos de aguas vivas. La pregunta es: ¿cómo está el pozo de nuestra vida? ¿Qué ha tapado, si es que así fuera, el pozo de nuestra vida? La primera acción de Isaac fue volver a reabrir. Tanto ayer como hoy. Del agua depende la vida. Ella proporciona vida, refrigerio, crecimiento, fertilidad y fruto. Salmo 1, verso 3. ¿Qué dice? Y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La presencia, la plenitud del Espíritu Santo llenando nuestra vida, porque el agua es símbolo aquí del Espíritu Santo. El creyente fiel, el Hijo de Dios fiel, dice el Salmo que será como un árbol que ha de adornar el lugar donde está plantado. No es así, ¿verdad? No es para adornar. Es verdad que hay árboles ornamentales y son bonitos. Pero lo que Dios quiere
son árboles que produzcan fruto. Y cada uno de nosotros es como un árbol plantado junto a corriente de agua. Pero para que pueda haber vida es necesario que el pozo de tu vida sea abierto. La escasez de agua aniquila con ardiente sed. Cuando uno tiene la oportunidad de ir al desierto, ya sea en el norte acá de nuestro país, o cualquier otro desierto, de repente aparece en medio de la sequedad un verdor intenso y hay agua. Cuando dice que cavó y el pozo salieron aguas vivas, esto yo lo interpreto como agua que fluía con fuerza desde la misma tierra. En ese lugar no es fácil encontrar agua, son lugares desérticos. Pero Dios tenía su mano sobre Abraham, sobre Isaac. Y ellos pudieron descubrir agua en los lugares precisos para su ganado. También para ellos, pero para entonces la producción de alimento. Y los pozos se fueron abriendo. Después dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de ese pozo Esek, que quiere decir contención. El pozo de la contención. Luego dice que abrió un segundo pozo y se llamó Sitna. Y este significa enemistad, se enemistaron. Y el tercer pozo lo llamó Rehobot, que significa lugar amplio, lugar espacioso. Y ahí entonces salto más adelante, verso 24, y se le apareció aquella noche Jehová. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. La presencia de Dios de nuevo en la vida de Isaac. Que él no tenga ningún temor porque él estaba allí con él por amor a Abraham, su siervo. Y luego entonces el verso 25 dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Es interesante entonces cómo Isaac tenía en su corazón el deseo de querer mantener esa relación que su padre tuvo con Dios y él mantenerla durante su vida. Y el abrir pozo era parte de el quehacer de ellos. Ello representa la búsqueda de la bendición que Dios puede derramar en el creyente que anhela ser bendecido por el Señor. En el presente el agua es símbolo del Espíritu Santo que fue derramado.
Cuando abre este pozo, lo llama Seba. Y hasta hoy día hay una ciudad en Israel que se llama Beerseba. Traté de buscar el significado de Seba, no lo hallé. La bendición de Dios estaba sobre la vida de este hombre, sobre su familia, pero todo no es miel sobre hojuelas. Y jocosamente quiero decir que aquí comienza el problema de la suegra con las nueras. Si ustedes ven el verso número 34 y 35 dice: y cuando Esaú era de 40 años, era un muchachito, tomó, dice, por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y mire lo que aparece aquí. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Quién comienza el problema? No son las suegras, son las nueras. Vale decir, ellos tuvieron problemas con estas dos mujeres que le hicieron la vida imposible a ellos, a Isaac y a Rebeca. Parece que ya a estas alturas Jacob había emprendido el vuelo a causa de su engaño y se había ido a la tierra de su tío y allá trabajó, y también como él engañó, fue engañado. En vez de darle la que amaba, le dieron la que no amaba. Pero es interesante. ¿Quiere el Señor bendecir? ¿Sí? ¿No parece que esté? ¿Ahora? No tengo sonido acá. Tengo que volver allá. Bueno, es interesante. Ojalá en algún momento podamos hincarle el diente más profundamente a este pasaje, porque tiene mucho que enseñarnos. Yo quise tratarlo porque, como lo dije, no tuve tiempo de prepararlo adecuadamente. Lo había estado leyendo, lo estaba meditando, pensando. Dios nos bendiga en esta mañana, en esta tarde ya. Y que el pozo de tu vida, el pozo de mi vida, se mantenga abierto siempre. Amén. Recuerda eso, es importante. Isaac se caracterizó por abrir pozos. Pero eso también puede representar que esta iglesia se caracterice por abrir nuevos pozos. Amén. En Lampa, en Quilicura, noticia grata, seguramente la semana se está firmando la escritura de la propiedad para la congregación de Quilicura. Tenemos que seguir abriendo pozos. ¿Ya? Vamos adelante. Vamos a nombrar al pastor Ricardo como el Isaac, junto con sus jóvenes, abriendo pozos, para que el Señor pueda bendecirnos como iglesia y seamos bendición. Amén. Oramos al Señor. Querido Padre nuestro, te doy gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia para nosotros. Gracias por permitirnos solo, Señor, haber observado someramente este pasaje. Hay mucho que poder meditar y pensar en él. Gracias porque
hoy nos vamos con algo a casa. Señor, y lo importante es que tenemos que mantener nuestros pozos abiertos. Señor, para que ni nosotros seamos ahogados por la sed, pero también podamos ser como aquellos árboles plantados junto a las corrientes de agua, que en el tiempo oportuno damos frutos, Señor, y que nuestra vida, Señor, no se extingue. Podamos seguir adelante llevando, oh Señor, este mensaje. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. No le pregunté, Pastor Ricardo.